Para la primera etapa entonces contábamos con este recorrido a través de París, en el mismo lugar en que terminó el Tour de Francia masculino, con este trazado desde la Torre Eiffel hasta los Campos Elíseos. Y teníamos solamente una dificultad de cuarta categoría ya sobre el final de la carrera, más esos dos sprints intermedios vitales para lo que es esta pelea de los puntos. Teníamos entonces los primeros intentos por parte de equipos animadores de la carrera, control del Jumbo Visma. De esta forma triunfó Boss, quien además se preparaba para ese intenso final en los Campos Elíseos. Paulina Lin del Arkea Pro Cycling Team, Henrietta Christie del Human Power Health fueron dos de las otras valientes de esta jornada. Se mostraron muy activas a lo mismo que Lotte Kopecky, ¿no?, del SD Works. Luego entonces veríamos ese otro paso de sprint en el que esta vez pues no se meterían las dos principales bazas que estuvieron peleando como Boss y Vives, pero bueno, ahí teníamos entonces ese paso. Luego veríamos entonces más intentos por parte de corredoras que no querían dejarla fácil para lo que iba a ser el sprint, también para lo que era la disputa de ese único paso de montaña. Y bueno, paso de montaña no, más bien puerto puntuable de cuarta categoría, y el ataque de la corredora del Le Col Wahoo, Gladys Verhulst, quien logró abrir una brecha importante y se presentaba la primera caída de la carrera con la corredora francesa del Team Cofidis, Alana Krastrick, quien no pudo continuar en la competencia. Se dice desde el parte médico que no cuenta con fracturas, y la otra corredora que cayó, que fue Christine Mayerus, sí pudo reincorporarse. Ahí entonces veíamos todavía el intento de la corredora del Le Col Wahoo, pero bueno, ya después de haber protagonizado esta escapada, pues fue capturada también por un gran trabajo del Jumbo Visma y del Movistar Team, que empezaba a generar ese trabajo importante para su líder Emma Nosgard. También veíamos entonces a Ellen Van Dijk del Trek Segafredo trabajando para Elisa Bálsamo, y lo que sería entonces este sprint final donde tendríamos al tren del DSM. El Movistar se veía un poco más retrasado, parece que se anticiparon demasiado a lo que fue la acción y la aproximación que fue a cargo de Anna Henderson para Marianne Vos, quien lanzó un sprint bastante largo y que obviamente forzó y llevó al límite al resto de las velocistas, incluyendo a Lorena Wibbs, quien pues demostró de nuevo su excelente explosividad y logró remontar sobre la neerlandesa. Así que bueno, su compatriota, ¿no? Así de esta forma entonces la sprinter del DSM se lleva la primera victoria de este Tour de France Femme y el primer maillot amarillo. Además, este domingo el Team DSM confirmó a Cycling News que la neerlandesa acabará su contrato antes de lo esperado, porque había firmado para lo que era la temporada 2024 hasta allá, pero bueno, el SD Works quiere ir por ella. Así que bueno, luego teníamos entonces esta segunda etapa, que sobre el papel contaba pues con un trazado llano y con final al sprint, pero es que en el final tendríamos unos repechos que podrían complicar un poco la situación de carrera, y por supuesto el viento, que iba a ser vital. Y bueno, cuando conectamos entonces con la televisión para lo que era este segundo día de carrera, veíamos que había una escapada de corredoras que lograron 3 minutos de brecha, y pues ya después lo que fue el DSM logró traer un poco a ese grupo. Luego veíamos cómo pareciera que el caos se iba a aproximar con el tema de los abanicos por parte del Trek Segafredo, quien en pleno entraba a trabajar con Ellen Van Dijk, Audrey Cordon-Ragot, Shirin Baranroy. Infortunadamente se tendría un parón en una rotonda, y pues el ingreso a un tramo urbano pues también condicionaría esa situación de carrera. Ya después, en la captura de la fuga, el nerviosismo se incrementó por estos fuertes vientos que les comentaba, más fuertes de lo pronosticado, y luego las caídas estuvieron a la orden del día. Esta fue la más desagradable que pudimos ver, con esa corredora del Valcar Travel and Service que se cae, y pues se gesta después otra caída más adelante, donde la campeona australiana Nicole Lewis no vio lo que estaba pasando enfrente de ella y no logró frenar, así llevándose por delante a la italiana Marta Cavalli y pasando por encima de la que ya estaba lastimada ahí en el suelo, Amanda Spratt. Y Marta Cavalli regresaría a la bicicleta, pero después su equipo la retiraría de manera obligatoria.
más caídas. Teníamos otro enredón donde se veía bastante perjudicada la corredora del Plan Tour Piura. Teníamos entonces a la alemana Laura Schubert-Schmidt. Luego veríamos el intento de la líder de las jóvenes, Maike van der Duyn, del École Wahoo, quien pues más tarde sería capturada por Elisa Bálsamo, quien crearía un gran corte en la carrera y una nueva situación bastante nerviosa para todas las favoritas por la clasificación general, donde veíamos entonces, por ejemplo, a Annemiek van Vleuten que se quedaba, a Cecilie Uttrup-Ludwig. Veíamos bastantes cortes y una situación bastante caótica luego de las caídas, y también la evidencia de ese viento que pegaba bastante fuerte en el costado izquierdo, pero también un poco frontal para algunas corredoras que obviamente tenían que hacer un esfuerzo mayoritario al tener que dar estos relevos para lograr conectar y no perder bastante tiempo. Este grupo era muy interesante, el de adelante. Así que bueno, teníamos una situación yo creo que imprevista para lo que se sentía podía ser una etapa un poco más tranquila, más para la llegada masiva, y obviamente lo que sería ese trabajo también desde atrás del Movistar Team, del Liv Racing. Por supuesto que estaba ahí el DSM con la líder Lorena Vives. Y bueno, más adelante veríamos que Leslie Works tampoco trabajaba mucho porque tenían a una de sus corredoras retrasada, pero ya después Demi Vollering sería la que se encargaría en persona también de empezar a reducir esa diferencia. Y bueno, adelante estaba resuelto. Ellas disputarían la etapa con la inclusión en este grupo de Marianne Vos, ¿no? Y una Elisa Bálsamo que seguía trabajando acá para Elisa Longo-Borghini, quien tenía buenas piernas. Y no disputaría entonces la campeona del mundo este final, en el que obviamente era bastante favorita Marianne Vos. Y así, de esta manera se llevaba entonces la segunda etapa de la carrera, y es el nuevo maillot amarillo de este Tour de France Femme avec Swift. Y bueno, vamos a ver entonces también cómo van a gestionar las diferencias estas favoritas que llegaron pues ahí a unos escasos 20-25 segundos para algunas, 1 minuto y medio para el grupo de Cecilie Uttrup-Ludwig. Y bueno, esto pone muy interesante la disputa del resto de esta semana. Mañana tendremos un recorrido bastante rompepierna con pues puertos no de mucha dificultad, pero sí un sube y baja en casi todo el final de la etapa que puede también modificar la situación. Así que mañana nos vemos con otro resumen del Tour de France Femme.